¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Está contento? Ya se nos fue el año, ¿verdad, hermanos? Ya prácticamente estamos a muy poco tiempo del 2023. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por haber llegado hasta este momento? ¿Sí? ¿Sí está contento de haber llegado hasta el 27 de noviembre del 2022? ¿Sí quiere llegar al 2023 o no? ¡Sí! Vamos a darle gracias a Dios en todo tiempo y aprovecharlo bien, ¿sale? Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, se pone cada vez más complicada la vida, entonces hay que afianzarnos bien del Señor, amén. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Abran su Biblia, por favor, Romanos capítulo 8, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 8, vamos a leer el versículo 1. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama sin condenación. Sin condenación. ¿Ya lo tiene? Doy lectura y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro en símbolo de reverencia delante del Señor y vamos a darle gracias. Amado Padre, gracias, muchas gracias por traernos hasta este lugar. Sabemos que tú tienes preparado para nosotros una palabra para afianzar nuestros corazones en ti y en tu salvación. Queremos honrarte, pero sobre todo queremos estar preparados para aquel día en el cual te hemos de ver cara a cara, porque es una realidad, amado Dios, que te veremos. Queremos vivir esta vida como es digno de ti, como es digno del llamamiento que tú nos has hecho a formar parte de tu reino, a ser llamados tus hijos, y queremos estar seguros de lo que estamos haciendo. Bendice este tiempo a cada uno de mis hermanos. Danos tu gracia, Señor, para poder estar atentos a tu voz y que en este tiempo tu palabra sea anunciada con temor, con reverencia, para que haya edificación en tu iglesia. Bendice este tiempo, lo ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora pues, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin condenación, ese es el tema. Yo le puse un título, hermanos. Quiero que escuchen muy bien el título porque es lo que vamos a hablar en esta tarde, ¿sale? El título es Hablemos de realidades. Hablemos de realidades. Dejemos ya de estar pensando vanidades y centrémonos en lo que verdaderamente el Señor está demandando de nosotros, ¿sale? Y este tema que tiene que ver con la condenación tiene que ver también con la seguridad de nuestra salvación. Yo no sé cuántos de ustedes estén seguros de su salvación, de dónde pasarán la eternidad cuando ustedes partan de esta tierra. Hace unos días, el viernes específicamente, ocurrió un accidente aquí en Periférico. No sé cuántos pudieron escuchar de ese accidente. Al parecer iban discutiendo un carro con una motocicleta. Se dice que el carro aventó la motocicleta, el de la motocicleta se cayó y se estrelló contra el rin del macrobús y murió. Pero este tipo de accidentes o este tipo de acontecimientos nos hacen pensar si estamos nosotros preparados para algo así. Porque no estamos exentos, hermanos, de que el día de mañana nosotros vayamos a la presencia del Señor. Y el tema de la condenación tiene que ver precisamente con la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de dónde pasaremos la eternidad. Porque necesitamos estar seguros, necesitamos estar preparados para aquel día en el que hemos de ver a Dios, que hemos de ver al Señor Jesucristo cara a cara. Porque va a ocurrir, hermanos, es una realidad que va a ocurrir. Y no importa la edad, no importa
la posición económica, no importa ningún rasgo que puedas tú tener en esta tierra para asegurar tu vida un día más aquí. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Medítala muy bien. ¿Alguna vez tú te has sentido rechazado por Dios? ¿Te has sentido rechazado por Dios? Porque la sensación de ser rechazados por Dios es el producto de nuestra condición de pecado. La condición de pecado, la naturaleza de pecado hace que el hombre se sienta rechazado por Dios. A través de las generaciones, el hombre se ha sentido rechazado por su Creador, de manera que siempre el hombre, sin importar el tipo de creencia que tenga, el hombre siempre ha tratado de buscar la manera de ser aprobado por Dios o ser aprobado por su Creador, y para esto hace un sinfín de buenas acciones. Yo estoy seguro que tú en algún momento has hecho una buena acción por medio de la cual tú has creído o has pretendido que Dios te acepte o que te corresponda. Porque es precisamente ese sentido de rechazo de parte de Dios que el pecado hace sentir a los hombres, que quiere solucionarlo con las buenas acciones, con autojustificaciones que no tienen otra intención sino de pagar o comprar el amor de Dios. De manera que se piensa que habiéndole yo dado algo a Dios, Él ahora ya no puede negarme nada. No puede negarme su presencia, no puede negarme su favor. Porque yo he obrado a favor de otros, porque yo he hecho buenas acciones. Por esto también viene la sensación de frustración cuando el hombre no ve una respuesta de parte de Dios para con él. Cuando el hombre le ha ofrecido sangre, sudor y lágrimas, lo que termina en muchos casos en un antiteísmo o en un ateísmo, que no es otra cosa sino una amargura en el corazón a causa de no haber recibido de parte de Dios lo que ellos esperaban. Porque todos los hombres, absolutamente, de todas las generaciones, en cualquier lugar de la tierra, tienen la sensación de un Dios y un Creador. Y el que lo niega no es sino por aquel rechazo que en algún momento sintió de parte de Dios a causa de su condición de pecado, la cual quiso cubrir por medio de sus buenas acciones. La razón de este tipo de pensamiento no es otra cosa sino la falta de un conocimiento adecuado de Dios y de la forma en la que Dios puede obrar en nuestras vidas, porque verdaderamente, mis hermanos, Dios quiere que le conozcamos. ¿Cuántos saben esto? La cuestión está en que nosotros a veces no queremos conocerle. Dios ha dispuesto todo para que le conozcamos, y no solamente eso, sino también ha dispuesto todo para obrar en nuestras vidas. Él quiere obrar en tu vida, en tu corazón. Quiere que tú veas su amor, que tú veas su gloria en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en todas tus generaciones futuras. Dios quiere bendecir tu vida y las generaciones que vienen después de ti y que son de tu linaje. Pero el rechazar a Dios o rechazar el conocer a Dios termina absolutamente en nuestra propia perdición y en la perdición de las generaciones futuras. Porque un padre que no se da la tarea de conocer a Dios le está restando la posibilidad de que sus hijos conozcan a temprana edad a Dios, que conozcan a Cristo y puedan entregarle su vida. Desde luego que Dios tiene control para procurar o para asegurarse de que todos le conozcan, pero el Señor nos ha encomendado a nosotros transmitir su palabra de generación en generación. Desde el Antiguo Testamento, el Señor al pueblo de Israel le dio esta indicación de que transmitiera la palabra a sus hijos y que en todo tiempo la palabra debería estar en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para que sus hijos crecieran con el temor de Dios que los asegura para una eternidad a su lado.
Recordemos que el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, expresó: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, dice Dios, yo también te rechazaré. Como tú rechazaste el conocerme, como tú rechazaste la experiencia que yo quería que tuvieras conmigo, rechazaste mi amor, rechazaste mi obra, yo también te rechazaré. Para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es una seria advertencia, mis hermanos, que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué tanto estamos buscando conocer a Dios? ¿Qué tanto estamos buscando el tener esa intimidad con Dios que nos asegura que al partir de este mundo nosotros vamos a entrar a su presencia? Porque es precisamente la ignorancia acerca de Dios, la ignorancia acerca de lo que Él mismo nos ha revelado, lo que produce que muchas personas nazcan, crezcan y mueran en la condenación eterna de sus almas. ¿Te imaginas partir de este mundo y pasar una eternidad en la condenación eterna? ¿En la condenación del infierno? Es cosa seria, mis hermanos. Y lo hablamos la semana pasada. Es tan serio esto que tuvo que haber mucho sufrimiento en el corazón de Dios para que tú y yo pudiéramos tener la posibilidad de no ir a esa condenación. Pero es la ignorancia lo que produce que las personas, miles, millones de personas mueran en la condenación eterna de sus almas, ignorando que Dios mismo ya ha hecho una obra que hizo posible que aquella condenación fuera quitada de los hombres, de todos aquellos, dice la Escritura, que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué piensas? ¿Por qué dices que estás en Cristo Jesús? Porque si tú tienes duda de tu salvación, se contradice con la declaración de que yo estoy en Cristo Jesús. ¿A dónde vas si mueres el día de hoy? ¿Estás condenado o estás sin condenación? Sin ninguna condenación. En alguna ocasión salimos a evangelizar a una colonia y la mayoría de las personas rechazan el evangelio. Sí, hay algunas que lo aceptan, pero muchas rechazan. Pero nunca se me olvida una persona, es una señora con su hijo. Era una señora que iba en la carriola, con su carriola y su bebé en la carriola. Y llegamos a compartir el evangelio. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Hasta ahí todo perfecto. Qué bueno, ¿qué tal el día? ¿Todo bonito? Chido. Venimos a hablarles del evangelio. ¿Nos permite unos segundos? ¿Unos minutos? No, ahorita no, gracias. Y se fue. Esas palabras, no, ahorita no, gracias, me quedaron por mucho tiempo en mi cabeza retumbándome. Porque me hacían pensar como si esta señora no se arrepentía de sus pecados y le entregaba su vida al Señor a tiempo. Esas palabras que ella me dijo a mí le iban a retumbar por toda la eternidad a ella. Que un día el Señor se le presentó a través de la buena noticia de salvación y ella, su respuesta fue: no, ahorita no, gracias. ¿Se imagina, mi hermano y mi hermana, cómo será la eternidad de una persona así? La mayoría de las personas están convencidas de que al igual que Dios, como les decía la semana pasada, debe de perdonar sus pecados porque Él es bueno, también están convencidos de que Dios jamás condenaría a alguien y que Dios no condena a nadie porque Dios es bueno. Pero la Escritura nos revela algo completamente diferente. Verdaderamente Dios va a condenar a las almas que hayan rechazado el sacrificio de su Hijo amado. Y las va a condenar no por causa de que sea malo, sino por causa de que es justo.
Y su justicia tiene que ir en perfecta armonía con su bondad. Y su bondad no puede quebrantar el que Él sea justo. Las personas piensan que todos van a ir al cielo. Y ese es el engaño más grande de Satanás, que ha propagado por toda la humanidad de generación en generación. La sensación y el deseo de que todos van a ir al cielo. Qué engaño tan más grande, mis hermanos. Hacerle creer a una persona que no necesita darle una respuesta a Dios, que no necesita una salvación, sino que ya la tiene segura porque Dios es bueno. Y por supuesto que Dios es bueno, por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso Él dio el primer paso cuando Adán y Eva se ocultaron en el jardín del Edén. Y Dios se acercó y les habló diciendo: ¿dónde estás? Dios es bueno indudablemente, pero no podemos caer en el engaño de que porque Dios es bueno, entonces no habrá ninguna condenación para aquellos que rechacen el sacrificio de Jesús. Este tipo de pensamiento mantiene a los hombres viviendo cómodamente. ¿Cuántos viven cómodamente? Los mantiene viviendo en la comodidad de sus pecados, en la comodidad del orgullo, sin la molestia de examinarse si hay algo que cambiar en su corazón, en la comodidad del egoísmo, de la envidia, de la mentira, del adulterio o la fornicación también. Y los mantiene lejos del conocimiento de Dios. Se olvidan que el Señor Jesucristo mismo dijo que la vida eterna consistía precisamente en conocer a Dios, el Padre, y a Jesucristo, a quien Él había enviado. Esto significa que debemos de tener, mis hermanos, una íntima relación con Dios a través de la obra de Cristo, a fin de que verdaderamente podamos asegurar nuestra salvación en Él. Si tenemos una comunión íntima, profunda con Dios. Porque, mis hermanos, hablemos de realidades, y la condenación es una realidad. No podemos ignorarla. No podemos vivir cómodamente pensando que ya tengo una salvación por el hecho de que Dios es bueno. Ahora pues, dice la Escritura, ninguna condenación hay. Y luego dice para. Esa sola palabra para hace la diferencia. Nos habla de realidades este pasaje, no de fantasías. Y esto hace en cuanto a la necesidad de una salvación, porque está presente una condenación. Los sanos, dijo el Señor, no son los que necesitan médico, ¿verdad que no? Sino los enfermos. Si existe una salvación es porque existe una condenación. Y este pasaje expresa que así como ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces existe una condenación para todos aquellos que no están en Cristo Jesús. Y la condición natural del hombre, mi hermano y mi hermana, es no estar en Cristo Jesús. Esa es la condición natural del hombre. El hombre nace no estando en Cristo Jesús. Crece no estando en Cristo Jesús. Somos culpables, naturalmente hablando, de condenación. El apóstol Pablo nos viene hablando de esta realidad desde capítulos atrás, diciéndonos que el hombre está totalmente condenado y perdido. Lea el capítulo 1 de Romanos y se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo habla de la condición del hombre que lo lleva a una condenación o que lo mantiene en una condenación. Que está totalmente condenado y perdido, muerto en sus delitos y pecados. Que es un hombre que decide no tomar en cuenta a Dios.
De manera que rechaza deliberadamente su benignidad, su paciencia y longanimidad. Un hombre de corazón duro, un hombre injusto, un hombre lleno de hipocresía, un hombre lleno de mentira. Todo esto, una condición que lo deja sin esperanza alguna de tener una relación con un Dios que es santo y que es justo. David expresó en cuanto a esta condición, doliéndose profundamente a causa del pecado de adulterio y de asesinato que había cometido en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, dijo, en maldad yo he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, esta es una condición que todos tenemos, pero esa no es la condición preocupante, porque Dios ha provisto un cambio en la condición de pecado. Lo preocupante es rechazar al único que nos puede dar salvación. Esta condición es causada por nuestra naturaleza de pecado, la cual nos inclina a hacer todo lo que va en contra de Dios. Nos inclina a la pereza. Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios trabajador? Un Dios que trabaja. Hasta ahora trabaja, dijo el Señor Jesucristo, y yo también trabajo. Pero el pecado nos inclina, la naturaleza de pecado nos inclina a la pereza, a no querer leer la Biblia. ¿Por qué no te gusta leer la Biblia, mi hermano? ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? No levantes su mano. A ti, a que le caiga la pedrada, ¿por qué no te gusta leer la Biblia? ¿Por qué prefieres ver La Familia Peluche? Porque la naturaleza natural con la que el hombre se desarrolla es una naturaleza que va en contra de Dios. Y no solo eso, sino que también nos lleva a ignorar a Dios mismo y a ignorar el deseo de su corazón para con nosotros. Y prefiere, dice la Escritura, dar más honra a lo creado que al Creador. De esta manera el hombre se encuentra condenado en sus propios pecados. Ojo, no debemos ignorar esto, hermanos. Esto mantiene al hombre condenado en sus propios pecados. Los fariseos se molestaron con el Señor cuando Él les dijo que ellos se encontraban en esta condenación delante de Dios. Ahí en Juan 8:32, abre tu Biblia. En Juan 8:32, en adelante, tú puedes leer en tu casa todo el capítulo. Yo voy a leer unos del versículo 32 al 34 y después me voy a brincar al 59, ¿sale? Se supone que eran personas que habían creído en Él. Si tú lees el contexto, Juan 8, desde el versículo 1, te vas a dar cuenta que dice la Escritura, y los que habían creído en Él lo seguían. Pero esos mismos que dice la Escritura que habían creído en Él, eran los que se molestaron porque el Señor evidenció su condición de pecado. Y el Señor les dijo en el versículo 32 de Juan 8, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y se ofendieron por esta declaración del Señor Jesucristo. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Que desde ahí estaban mintiendo, ¿verdad? Pasaron 400 años de esclavitud. No podían decir que no habían sido esclavos de nadie jamás. Y en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos. A tal grado que cualquier romano que se encontrara un judío lo podía llevar por derecho de ley, lo podía obligar a cargar una milla, cualquier cosa que trajera. Y eso se llama esclavitud. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Muchos se ofenden el día de hoy porque les dicen que están en una condición de pecado y que necesitan una salvación. Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, entiéndase, practica el pecado,
esclavo es del pecado, porque es llevado por el pecado a donde él quiere llevarlo. Y hace todo lo que el pecado le obliga a hacer. Y no tiene una enemistad con él. El pecado le dice, échale mentiras. ¿Y qué haces? Le echas mentiras. Se enojaron los fariseos, se molestaron cuando el Señor les dijo que se encontraban en una condición de pecado. Y en el versículo 59 dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Lo querían apedrear porque el Señor les dijo que necesitaban una salvación. ¿Me vas a apedrear, hermano? Porque te digo que quizá necesites una salvación. Necesitamos una salvación. Todos necesitamos la salvación de Dios. Escúchame bien, el ignorar esta advertencia de parte del Señor es ocultarnos de Dios. Es ocultarnos del Señor y no querer ver la realidad de nuestras vidas. Es como aquella persona que va a consultarse o se hace unos estudios médicos, va con el especialista, le enseña los estudios y el doctor le dice, tienes una grave enfermedad. Y aquel hombre simplemente decide romper los estudios, ignorar las indicaciones y seguir con su vida pensando positivamente, como si nada ocurriera. ¿Qué cree que le va a pasar? Se va a morir, ¿verdad? Yo tuve un tío que le pasó esto. Este tío ya murió, ya no está aquí con nosotros, pero este tío tenía diabetes y le dijeron que tenía diabetes. Ignoró la advertencia, llegó la hipertensión y se quedó ciego porque nunca se trató. Nunca se trató y se quedó ciego por eso. Quiso pensar positivamente. ¿Sabías que muchas personas que piensan positivamente están en el infierno? Porque prefirieron pensar positivamente a atender la voz de Dios que les invitaba al arrepentimiento y a la fe. Y prefirieron seguir con sus vidas pensando positivamente, que por ir a la iglesia, que por leer la Biblia, por orar por los alimentos, y nunca se preocuparon por estar verdaderamente en Cristo Jesús. Una persona así, mis hermanos, al poco tiempo lo están enterrando. Al poco tiempo, no dura mucho para que muera. Ahora, esto es una condición universal en la vida de todos los hombres y nadie queda fuera de la culpabilidad delante de Dios. Absolutamente nadie. Todos somos culpables delante de Dios y todos estamos en una condenación en donde la ira de Dios está sobre nuestras vidas para condenarnos durante toda la eternidad en el infierno. Qué terrible, ¿no? Pero no se queda ahí. En Romanos 5:16 la Escritura nos habla de un don de parte de Dios y ese don se llama Jesucristo. Dice la Escritura, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación a todos los hombres, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Es una realidad que todos estamos condenados. Y la palabra condenación habla de una sentencia que se pronuncia en contra de una persona. Es una condena con una sugerencia de castigo. Es un veredicto o una dictaminación en contra nuestra a causa de una culpabilidad. Es enjuiciarnos, es sentenciarnos a un castigo eterno. Y el Señor nos dice que esta condición es una mancha que es imborrable humanamente hablando. Tú no puedes hacer muchas buenas acciones para obtener tu salvación. Y a veces les pongo el ejemplo. Si tú mataras a una persona, ¿cuántas buenas acciones la resucitan? Ninguna, ¿verdad?
Así es el pecado. El pecado nos condena y no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar ese pecado. ¿Quién podrá decir, dice Proverbios 29, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir esto? Nadie absolutamente puede borrar por sí mismo aquella mancha que nos lleva a desagradar a Dios. Por el contrario, en nuestro intento por agradarle o acercarnos a Él bajo nuestro propio entendimiento, lo que se produce es simplemente una mancha cada vez más grande, queriéndole pagar a Dios su favor. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y él mismo responde, nadie. ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo? Nadie. El profeta Isaías en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y esa palabra justicias se puede traducir como buenas acciones. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras buenas acciones como trapos sucios, trapos malolientes. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. De manera que el rechazo de Dios hacia el pecador no solamente afecta la vida presente, mis hermanos, sino que también nos mantiene en una condenación que es eterna. Si tú tienes hasta el día de hoy una sensación de rechazo en tu corazón, es quizá porque todavía no estés en Cristo Jesús. Si tú no tienes la seguridad de poderte acercar a Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, en el tiempo que estés viviendo y que Dios te va a recibir y te va a aceptar, es porque quizá todavía no estés entendiendo lo que es estar en Cristo Jesús y cómo esto se produce en tu vida. Y has querido ganar la presencia del Señor a través de tus buenas acciones. Y créeme que todos, mis hermanos, en algún momento de nuestra vida vamos a clamar a Dios. Todos. Hasta el ateo más acérrimo, en el lecho de su muerte va a clamar a Dios. Porque la muerte es la peor sensación que pueda sentir un hombre. Porque está siendo separado, está sufriendo una separación espiritual del alma con el cuerpo y a punto de entrar a un juicio en donde se va a determinar su eternidad. Y eso no es fácil de enfrentar. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. La condenación, mis hermanos, es una realidad. Es una realidad que todos, absolutamente todos enfrentamos. ¿Estás consciente de esto? ¿Estás consciente de que si tú no estás en Cristo Jesús, estás condenado? Pero también, mis hermanos, por otro lado, la justificación es una realidad y es la contraparte a la condenación. Y es el complemento del perdón de pecados del que hablamos la semana pasada. La justificación también es una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una oportunidad de ser librados de ese juicio eterno, de esa condenación eterna. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así como la condenación es una realidad en la vida del hombre, también es una realidad nuestra salvación en Cristo Jesús. Y aquí es en donde entra la necesidad de la justificación divina del pecador, que Dios decidió manifestar a través de Cristo Jesús la única manera o el único medio por el cual podemos ser justificados a fin de no ser condenados. Fíjense, cosa curiosa, el hombre ignora mucho tiempo esto. Yo conocí una persona en la que por mucho tiempo se le estuvo hablando de la palabra de Dios. Se le estuvo pidiendo que se arrepintiera, que le entregara su vida al Señor, que el Señor lo recibía. Y orgullosamente esta persona no quiso atender el llamado. Murió. Y el día de su muerte lloraba. Lloraba pidiendo que lo rescataran, que le echaran agua, que se estaba quemando, que estaba sufriendo.
La última hora de su vida fue un tormento para él. Pero decidió toda su vida rechazar a Jesús. Decidió toda su vida rechazar la salvación, la justificación que Dios le otorgaba por medio del sacrificio de Cristo Jesús, su Hijo. Somos muy complicados, ¿verdad? No es sino hasta el último momento en el que pedimos misericordia, cuando el Señor nos estuvo hablando por un largo tiempo, año tras año, el Señor mostrándote su amor inagotable, hablándote de que el sacrificio del Señor en la cruz hizo posible la justificación del cristiano. Y es solo por la fe o mediante la fe en Él que podemos acceder a esta gracia que nos justifica y nos libra de la condenación eterna. De esta manera, mis hermanos, el problema del pecado, el problema que enfrentamos nosotros a causa del pecado, no solamente tiene que ser perdonado, como lo hablé la semana pasada. Perdonado, te repito, no porque Dios es buena onda, es porque Dios es justo. Y el dolor que tú deberías de sentir por el pecado, lo agarró Él. Y Él tomó ese dolor. Pero también necesitamos ser justificados por Dios. Así como el sacrificio del Señor hizo posible el perdón de pecados, y el perdón de pecados es una realidad, no es suficiente el ser perdonados nuestros pecados para una salvación eterna. Tienes que mostrar que también has sido justificado. Yo puedo decir que el Señor me ha perdonado, pero si con mi vida no muestro que soy una persona justificada por Dios, ¿de qué me sirve? O en otras palabras, ¿de qué sirve que Dios me haya perdonado mis pecados o que yo diga que Dios me perdonó si no estoy en Cristo Jesús? No es suficiente simplemente el decir que Dios me ha perdonado, porque una vez que Dios ha perdonado nuestros pecados, indudablemente seguiríamos pecando, ¿verdad que sí? Hasta que el Señor venga por nosotros. Por lo que juntamente con el perdón de pecados necesitamos aquella justificación eterna que nos respalde en el día del juicio, en donde el Señor va a interceder por nosotros con el acta de decretos anulada que nos era contraria. La palabra justificación es una palabra que significa absolución. Es una acción de hacernos aceptos delante de Él. Es un decreto divino que declara a todo verdadero creyente en Cristo Jesús cubierto de una manera eterna, de manera que nada puede quitarle la salvación que Dios le ha regalado. Lo cubre el Señor con su salvación eterna, con su justicia. Esa justicia manifestada en el sacrificio sustituto de Cristo Jesús, por medio del cual nos ha declarado sin culpa, nos ha declarado inocentes de cualquier acusación. Esto significa, mis hermanos, que cuando el Señor murió en la cruz, pagó por los pecados de todo el mundo, satisfaciendo la justicia de Dios, aquella justicia que demandaba una condenación como pago por el pecado, abriéndonos la puerta al perdón de pecados y a la absolución de nuestra deuda para con Dios. Por lo tanto, la justificación es aquello que hace imposible la condenación del cristiano. Alguien que ha sido justificado es imposible que sea condenado. No importa lo que esté pasando en su vida. El Señor lo ha salvado y es imposible la condenación de su alma, porque una vez que ha sido justificado, ha sido cubierto por Cristo eternamente. De manera que, así como la justicia de Dios demandaba una condenación a causa del pecado, esa misma justicia que ha sido satisfecha por Cristo demanda también ahora una posición eterna como hijos de Dios en su reino. Para siempre. La justificación nos quita aquella deuda legal que teníamos en contra. En Colosenses 2:13 lo dice: y ustedes, estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos era un certificado de una deuda. Así se conocía, cuando el deudor firmaba con su puño que tenía una deuda para con alguien más. Nosotros teníamos firmada una carta de decretos o un acta de decretos delante de Dios, en el cual decía que teníamos una deuda, pero que ahora Cristo pagó por nosotros. El Señor, mis hermanos, a través de su sacrificio, tomó nuestra culpa y pagó nuestra deuda. De manera que ya no hay más ningún pago que hacer, sino que su justicia nos cubre para siempre. Por eso el Señor dijo en Juan 19:30, consumado es, o consumado está. Ya no hay nada que hacer. Yo pagué absolutamente toda la deuda de pecado que tú tenías para con Dios. Ahora tú lo que necesitas hacer es ser justificado por medio de la fe. Consumado está, dijo el Señor, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió. Y esto pasó para que nunca más una persona que cree en Él pueda sentirse rechazada por Dios. Ninguna. Para que pueda tener aquella confianza de acercarse a Dios cuando sea, en el momento que quiera. Es una realidad la condenación, así como es una realidad la justificación. Pero también es una realidad, mis hermanos, que esa justificación tiene que ser probada por medio de nuestra vida diaria. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Para los que están, dice la Escritura, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los que están en Cristo Jesús. Y los que no tienen ninguna condenación, los que nunca van a enfrentar un juicio de condenación eterna delante de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, que por la fe ahora estamos unidos a Cristo. Cuando nosotros creemos en Él, dice la Escritura que nos unimos a Él y somos justificados por esa fe. Eso nos pone en una posición diferente delante de Dios, una posición contraria a la que teníamos antes. Antes teníamos una posición en la cual merecíamos la ira de Dios, la ira santa, la ira justa de Dios, la condenación eterna. Esa era nuestra posición y era nuestro pago. Mas ahora, después de haber creído en Cristo Jesús y de haber recibido su perdón y su justificación, dice la Escritura que pasamos a tener una posición de totalmente perdonados y totalmente justificados por Dios, inocentes completamente delante de Dios. Pero el requisito es estar en Cristo Jesús. Y la palabra estar nos habla de tener una unidad con Cristo Jesús. Estar muy unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo? Muy unidos. No simplemente venir a la iglesia. Estar muy unidos a Cristo Jesús, hermanos. Que no seas cristiano de domingo, que seas cristiano de por vida. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que garantiza que verdaderamente tú has entendido que el sacrificio del Señor te hizo inocente por medio de la fe. Debe de haber pruebas, mis hermanos, de que verdaderamente Dios nos ha justificado. Debe de haber pruebas de que ya no estamos condenados. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe tiene que manifestarse
a través de nuestro estilo de vida, la cual comienza con una sensibilidad a la palabra de Dios a causa de que ahora Dios ya ha alejado su ira de nosotros. El que no cree es insensible. El que no cree le entra por aquí, le sale por acá. Así es el que no cree. Es insensible, dice la Escritura, que rechaza la luz y prefiere las tinieblas y se oculta para hacer lo malo. La fe tiene que manifestarse y comienza con una sensibilidad a la palabra de Dios. ¿Qué tan sensible eres a la palabra? ¿O eres de esos corazones duros que te hablan y todo mundo te dice que traes orgullo y parece que están pegando a la piedra? No sientes que traes orgullo. No seas orgulloso. Y parece que le están hablando a una piedra porque no te entra la palabra. Principal síntoma, mis hermanos, de una fe genuina es la sensibilidad. Porque un cristiano, aun cuando no reciba superficialmente la palabra, en su corazón se queda y le causa molestia, le incomoda la palabra. Le incomoda al punto de que quiere cambiar o tiene que cambiar aquello que le está incomodando. Porque es sensible. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué tiene sin en cambio? ¿Qué dice? Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. Como que se equivocaron en ese pasaje, ¿verdad? No lo debieron de haber puesto en la Biblia, porque no es positivo. No, mis hermanos, es una advertencia de amor para que examinemos continuamente nuestro corazón, no sea que estemos condenados y pensemos que tenemos una justificación eterna a causa de pensar positivamente. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. La cuestión está en que muchos piensan que creer en Jesús es decir, creo en Jesús. ¿Y cuántos saben que creer en Jesús no es así? No es, ¿crees en Jesús? Sí. Ya creo y tengo la vida eterna. Así no funciona el creer en Cristo. El creer, la palabra creer va mucho más allá de una confesión, de una oración de fe que muchos hicieron en su tiempo y que confesaron y creyeron que por esa oración ya tenían la vida eterna. La palabra creer habla de depositar nuestra total confianza en Dios para salvación al punto de negar que por nosotros mismos podemos obtener algo de parte de Dios y mucho menos su salvación eterna. Habla de rendirnos por completo a Dios, dejando que Él gobierne nuestras vidas, que Él sea el dueño de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Eso es creer en Dios. Y estar dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. La ira de Dios, dice la Escritura, que se ha apartado de aquel que cree en el Hijo. Y ahora, más allá de ira, tiene la vida eterna, la vida abundante de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos si la ira de Dios se ha apartado de nosotros? Romanos 2:5. Pero por la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo sabes si se ha apartado la ira de Dios? Pues no tienes un corazón duro. Porque el que tiene la ira de Dios se endurece cada vez más. Si tu corazón se endurece cada vez más y eres cada vez menos cristiano, cuidado, porque muchos comenzaron bien entusiasmados con Cristo y se han hecho insensibles con el paso del tiempo. Ya no cantan las alabanzas. Ya se acostumbraron a la columna de fuego que los dirige todos los días. Y hay un continuo arrepentimiento en su corazón. Eso es lo que dice la Escritura. El que verdaderamente cree en el Hijo
Hay un continuo arrepentimiento, es decir, un reconocimiento de nuestras faltas continuamente. No las encubre, porque sabe que el que cubre su pecado no prosperará, sino entiende que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque es sensible a la vida cristiana, es sensible a lo que Dios quiere producir en él, en su matrimonio, en su familia. Pero el que no, echa a perder todas las cosas, no prospera, no avanza. Por el contrario, atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que día a día, mis hermanos, está presentando una batalla en su vida. La carne contra el Espíritu. Siempre debe de haber una lucha. A veces que me preguntan personas o que no están seguras de su nacimiento de nuevo, lo primero que les pregunto, ¿luchas? Sí, sí lucho. Pues eres nacido de nuevo. Porque en el corazón del que es nacido de nuevo hay una lucha por no mentir, hay una lucha por no gritarle a su esposa, por tratar bien al marido, hay una lucha por hacer la voluntad de Dios. Si no hay lucha, ya dices, no pasa nada. Pues eres esclavo del pecado. Nunca has sido esclavo de nadie. Ahí lo dice. Eres esclavo. Pero si hay una lucha continua entre la carne y el espíritu, bueno, entonces ya es una prueba de que verdaderamente crees en Cristo Jesús. Esta lucha significa que no debemos de buscar más el pecado, sino que buscamos más la obediencia y que procuramos la comunión. Un cristiano procura la obediencia, no el pecado. Los que no andan, dice la Escritura, conforme a la carne, y la palabra andar habla de mantener un estilo de vida. Los que no mantienen un estilo de vida carnal. Y no habla de no tomar y no fumar, hermano, y no escuchar música secular. Porque muchos resumen la vida carnal a no tomar, no fumar y no escuchar música secular. No, mi hermano. La vida en la carne va mucho más allá de eso. Tiene que ver con cosas que se ven y con cosas que no se ven. Cosas que tienes que quitar y con cosas también que tienes que añadir. Un estilo de vida carnal, dice Pablo, les dijo a los Efesios capítulo 4 versículo 17: esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no anden, que ya no vivan, que no tengan un estilo de vida como los que no conocen a Dios, como los gentiles, como los que todavía son esclavos del pecado, los cuales andan en la vanidad de su mente, es decir, siguiendo sus sueños guajiros. ¿Sigues comprando cachitos, mi hermano? ¿Pensando que te vas a ganar el melate? Melate que te has endurecido. Eso nomás se los ganan los hijos de Marta Sagún. Los que andan en la vanidad de su mente, siguiendo sus sueños, sus anhelos, sus profundos deseos, y no se preocupan por saber cuáles son los deseos de Dios para con él o con ella. Nomás andan pensando en ellos mismos, cómo satisfacer su propia carne, cómo estar más cómodo, porque la incomodidad les causa conflicto. Entendimiento entenebrecido, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, que son incapaces de ver su condición. Es como aquel que dicen que le huele la boca, que todo el mundo se da cuenta menos el que le huele. A ver, sóplale a tu hermano que tienes a un lado, para que te diga, porque luego, teniendo el entendimiento entenebrecido, no son capaces de ver su condición y rechazan a aquellos que les quieren hacer ver cómo se encuentra. Oye, te veo medio altivito, ¿no? ¿Y tú qué? Y lo miras hacia abajo y le empiezas a sacar sus trapitos también al sol. ¿Y tú qué? Tú me dices eso nomás porque tienes problemas con tu esposa. Pues sí, tengo problemas, pero eso no quita que seas altivo.
¿Y tú qué? Si nunca tienes dinero. Pues sí, no tengo dinero, pero tú eres más orgulloso y soberbio que el diablo. No quieren recibir nada, no aceptan acerca de su condición. Así actúa el mundo. Haz la prueba. En esta semana te voy a dejar una tarea, ¿sale? ¿La van a hacer? A ver, tómanos una foto. Levanten su mano. Espérenme, no traigo celular. Levanten su mano. ¿Les van a hacer la tarea? A ver. Nada más, sí les voy a tomar foto. Pásame un celular. Levanten su mano. ¿Quién sí va a hacerla? Se las voy a proyectar. Mira, aquí me prestaron un celular. Se las voy a proyectar la semana que viene, ¿eh? Levanten la mano los que sí van a hacerla. Y no salen todos, pero bueno, los que salgan. Me la pasa, hermana. Le van a predicar el evangelio a una persona. A una persona. Tienen toda la semana. Pero bien, ¿eh? No como de, oye, ¿sabes que Cristo Jesús murió por ti en la cruz? Y ya. No, interésate, llega y pregúntale, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu condición? ¿Sabes que el Señor quiere hablar de tu vida? ¿Sabes que el Señor quiere cambiar tu condición? Ojo, una persona que no sea esposo o esposa, ¿eh? El que luego le predique a mi esposo. No, alguien en la calle, alguien que no conozcan, alguien que se encuentren, que vayan pasando, que vayan al mercado y se paren y le prediquen. Sí, les va a dar nervios y va a decir cómo le hago y todo eso, pero pruébenlo, ¿sale? Si le reciben, gloria a Dios. La intención es que ustedes observen la reacción que tienen. ¿Cómo actúa el mundo? ¿Cuál es el corazón del mundo? Que la mayoría no va a recibir. Y si alguno le predica a alguien, la semana que viene lo vemos, y le recibió, aquí nos va a dar el testimonio, ¿sale? Para saber cómo le fue. Si alguno. Pero así son, dice la Escritura, no vivan de una manera carnal, incapaces de ver su condición. Ajenos, dice la Escritura, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No les interesa conocer más a Dios, se conforman con Juan 3:16 y ya no les interesa aprenderse más. Son apartados de las cosas de Dios, son apartados de su palabra y son apartados de la iglesia. Porque sabes que no puedes tener una comunión con Dios sin tener una comunión con la iglesia. Es que yo soy de los que nomás llego, vengo y me voy. No, tienes que tener comunión con la iglesia. Otra tarea, esta no le voy a tomar foto, voltea con el que tiene al lado. Que no sea su esposo o su esposa, claro, ¿no? Al otro lado. Al final le vas a decir, hermano, hermana, voy a estar orando por ti. ¿Ok? Tienes que tener comunión con la iglesia. Eso es estar en Cristo Jesús. Tener comunión los unos con los otros, preocuparnos los unos por los otros y buscar la mutua edificación los unos por los otros. No puedes tener comunión con Cristo y no con la iglesia. Por la dureza de su corazón. Nuevamente son insensibles a todo aquello que tiene que ver con Dios y con su palabra. Ahí va la palabra y la avientas al de lado. Ahí te hablan. Llega temprano, ahí te hablan. Así es la vida carnal. Ellos no están en Cristo Jesús o no manifiestan estar en Cristo Jesús. No importa que digan que creen. No importa que digan que sus pecados han sido perdonados. Les falta la justificación del Señor, aquello que nos hace entender que el Señor pagó por nosotros en esa cruz y que solamente por Él podemos ser pasados por inocentes, por justos. Por el contrario, el modo de vida espiritual es un modo de vida pegado al Señor, un modo de vida que busca constantemente ser lleno de la palabra, de la comunión, se deleita con la alabanza. Hay gente que ya no se deleita con la alabanza. ¿Sí o no se agüitan los que dirigen? ¿Sí o no, Andrés? Que ves personas así como de... ¿Por qué no te deleitas con la alabanza, mi hermano? Le estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dio su vida por ti, como lo decía Iván en la administración.
aquel que te redimió, que estabas perdido, nadie daba un peso por ti, estabas condenado en tus pecados. Sin en cambio Dios te vio y dijo: yo voy a poner a mi hijo para pagar tu deuda. Y te puso en una nueva posición de valor profundo delante de Él. Y te aseguró una eternidad a su lado. ¿Por qué no lo adoras? ¿Por qué no le exaltas? ¿Por qué no le danzas? ¿Por qué no le aplaudes? Tienes que tener una vida llena de Dios, de su palabra, de su comunión. Una vida espiritual, o alguien que anda en el Espíritu, es aquel que es diligente en estar añadiendo a su vida fruto abundante. Se preocupa por trabajar, por andar y añadir a su vida rasgos o características espirituales, carácter de Cristo en él. Gálatas 5:22, abre tu Biblia. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Qué dice? ¿Que ame a los demás? Sí, mi hermano. Al finalizar, ya te dije, vas a acercarte con tu hermano, con tu hermana. Si no lo conoces, pregúntale su nombre, dile: voy a estar orando por ti. Y dile algo más difícil: te amo en Cristo Jesús. Te amo en el Señor. Porque el Espíritu de Dios, dice la Escritura, nos hace amar a los demás. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Estar siempre alegres. A ver, voltea con el que tienes a un lado a ver si está alegre. Por lo menos se alegró ahorita, ¿verdad? Una sonrisilla de fotografía. Nos hace estar alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Nos hace ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos de obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Esa es la vida en el Espíritu. Eso es el que está en Cristo Jesús, el cual puede estar seguro que ninguna condenación hay para él. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Que no estás condenado? Ponte de pie, mi hermano y mi hermana. Tenemos que ver las realidades que nos rodean en el día a día y hacer algo para que nuestra vida vaya acorde a la realidad que Dios quiere que vivamos. Porque dice la Escritura que el corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es no condenar a ninguno. Por eso entregó un sacrificio que es potencialmente alcanzable para todos, pero es eficazmente aplicable a los que creen. Así es el sacrificio del Señor. Las personas viven en un rechazo constante para con Dios a causa del pecado. El hombre vive al borde del abismo en una condición de pecado, y si muere en esa condición le espera una condenación eterna. Pero mis hermanos, Dios proveyó la solución a esta condenación a través del sacrificio del Señor. Es a través de una fe verdadera que somos perdonados y nuestra culpa es quitada, de manera que la ira de Dios se aparta de nosotros. Nuestras vidas tienen que manifestar con nuestra forma de vivir que verdaderamente estamos unidos a Cristo. ¿Qué tan significativo es poder tener una relación con Dios para ti? ¿Qué tan valioso es para ti? Saber que su presencia nos acompaña en todo tiempo. ¿Alcanzamos a dimensionar el hecho de la salvación de Dios? Porque así como el perdón de pecados costó mucho, pero muy pocos lo valoran, el hecho de que podamos acercarnos a Dios
y que eso sea excepcional, también muy pocos lo entienden. De manera que no tienen ganas de pasar tiempo con Dios. Hay personas que creen que están cerca de Dios y no lo están. Mas también hay personas que han sido acercadas a Dios y que no procuran cuidar su comunión. Nunca nos olvidemos, hermanos, de aquella advertencia que el Señor nos hizo en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que vive, el que su estilo de vida manifiesta la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando se enfrenten al juicio de Dios: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto significa, mis hermanos, que eran personas involucradas en la iglesia cristiana. Profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros son obras que hace la iglesia. Personas que quizá eran pastores de una congregación, porque el profetizar significa predicar en su nombre. Y el Señor les dice: sí, me dirán en tu nombre, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, estuvimos involucrados con la iglesia, pastoreé quizás, o profeticé, porque el contexto es: guardaos de los falsos profetas, falsos maestros, y entonces les declararé: nunca los conocí. Nunca te conocí. Creías que eras, pero no lo eras. Si hubieras sido, te hubiera conocido. Porque yo conozco, dice el Señor, a mi pueblo. Yo conozco a mi pueblo. Pero el Señor dice: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué dura advertencia, mis hermanos. Pero es una advertencia de amor, de un amor tan profundo que nos hace ver que necesitamos examinarnos de día con día para asegurar si lo que estamos creyendo es lo correcto y si lo estamos buscando de la manera correcta, si lo estamos creyendo adecuadamente. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Te voy a leer una anécdota y quiero que medites en ella. Cierra tus ojos. Se cuenta que la reina Elizabeth de Inglaterra se sintió en cierta ocasión airada, enojada contra un hombre llamado Cristóbal Hatton, que era canciller del imperio. Y cuando este hombre fue a entrevistarse con la soberana Elizabeth, la reina le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller y al instante cayó muerto del susto. Si tal cosa le puede suceder a un hombre ante la mirada de una reina terrenal y carnal, ¿qué será cuando el pecador tenga que comparecer ante un Dios que ciertamente, mis hermanos, está airado contra las injusticias, los crímenes y atropellos que se cometen en el mundo? Las Sagradas Escrituras nos revelan que el día de Dios, los reyes de la tierra, los príncipes, los millonarios, los poderosos y todos los inconversos tratarán de esconderse en las cuevas y entre las peñas, y clamarán a los montes y a las peñas diciendo: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono del juicio, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer en pie delante de él? No esperemos, mis hermanos, a que aquel día llegue para reconocer la gracia y el amor de Dios. No seamos
personas insensatas. No busquemos la comodidad o la satisfacción de nuestros deseos, busquemos la voluntad de Dios. Eso es lo mejor. Porque el que hace su voluntad, dice la Escritura, le irá bien en todo. Siempre tendrá un consuelo, un respaldo, una fortaleza. Pero los que no tienen a Dios, ¿a dónde miran? Sino a sus propias formas humanas de resolver las cosas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es tu condición en este momento? ¿Sin condenación? ¿Porque estás en Cristo Jesús? ¿O la ira de Dios está sobre ti? Piénsalo un poco. Si estás seguro que tu condición es de sin condenación, es porque verdaderamente has reconocido que solamente a través del sacrificio del Señor puedes ser salvo, puedes ser justificado. Pero si no estás seguro de esto, acude al Señor y pídele perdón. Entrégale tus cargas y pídele que te salve. Dile que quieres vivir para Él, que quieres rendirte a Él. Señor, examina nuestro corazón en esta tarde, Señor. No sea que alguno de nosotros parta el día de mañana y parta sin ti, sin tu vida en su corazón. Sálvanos, oh Dios, porque te necesitamos. Ven y llena nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor mío y Dios mío. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, gracias a Dios por su palabra. Es bueno reconocer y recordar ese tipo de enseñanza de la palabra del Señor, aunque ya la sepamos, para asegurar siempre nuestra vida en Cristo Jesús. No sea que haya alguno desbalagado que aún no le haya entregado su vida a Cristo. Medite en ello y dele gracias al Señor por su mensaje de amor. Porque todas las advertencias de la palabra del Señor en relación a la condenación no son otra cosa sino un mensaje puro de amor. Porque el Señor quiere salvarnos y quiere que nos demos cuenta que necesitamos ser salvados. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una bonita tarde, que pueda el Señor seguir obrando en su vida, en su familia, y que pueda usted seguirle dando la respuesta a Dios que Él merece. Amén. No se olvide de la tarea número 1 ni de la tarea número 2. ¿Sale? Que Dios le bendiga. Estamos despedidos. Gracias, hermanos. Hermanos, les recordamos que hay capacitación para padres. Entonces no vayan por sus niños a los salones.